el jueves a las 5 de la mañana, levánteme la mano. Un mover de gloria impresionante. Y quiero invitar a la iglesia a eso, a que seamos conscientes. Por eso la serie, y ahorita voy a hablar del tema, uno necesita... ¿Por qué la importancia del carácter, muchachos? Porque el carácter te ayuda a ser un hombre y una mujer de oración. Cuando tú tienes el carácter de Cristo, Jesucristo dice la palabra que Él oraba en las madrugadas. Por eso oramos en las madrugadas. Note eso, cuando usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, bueno, si usted lee Biblia, porque hay gente que no lee Biblia y por eso no entiende las cosas que hacemos como iglesia. Cuando usted es una persona que lee la palabra de Dios, ¿cuánto leen la palabra de Dios acá? Usted comprende que las cosas que hacemos es porque nos ceñimos a un diseño de la palabra de Dios. Cuando hay gente que no lee la palabra, entonces los diseños que Dios ha colocado sobre la casa, cuando hacemos cosas conforme a la palabra, la gente se carga. Entonces yo sé que a usted nunca le ha pasado, ¿no? Pero usted nunca ha dicho, ay, esa oradera del pastor es que a las 3 de la mañana, pero vea, se conectará él solo, pero yo no me voy a... Yo sé que eso no pasa aquí, ¿no? ¿Por qué no te puedes levantar a orar a las 3 de la mañana? Porque te falta carácter. ¿Por qué no puedes venir un día, una hora, un día en la semana, un jueves? Porque te falta carácter. Cuando hay un hombre y una mujer que tiene el carácter de Cristo, tiene clara que su compromiso es buscando a Dios. ¿A qué horas? A las madrugadas. Comprenda esto. Usted nunca vio a Jesucristo haciendo largas oraciones en el día. Nunca. Pero usted sí ve varios relatos de la palabra donde Jesucristo oraba en las madrugadas, se apartaba a lugares desérticos y en el día él ¿qué hacía? Escúcheme bien. Él oraba en las madrugadas, jornadas extensas de vigilia. En alguna ocasión, antes de ser crucificado, dice que ellos estaban orando en la madrugada y él se llevó a sus discípulos, pero los discípulos se quedaron dormidos. ¿Cómo se quedaron los discípulos? Como le pasa a usted muchas veces. Y llega Jesús y se les aparece en medio de la madrugada y les dice, ¿no habéis podido velar ni orar ni siquiera una hora? Jesús oraba en la madrugada. Por eso yo no sé usted, pero yo me quiero parecer más a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y una de las maneras, de las evidencias reales de que tú y yo nos estamos pareciendo a Jesucristo es cuando hay una iglesia que ora y lo busca en las madrugadas. En las madrugadas. Y usted ve al Señor orando, Joana, en las madrugadas. Y Diana, después en el día, ¿él qué hacía? Él ejecutaba. ¿Qué hacía Jesús en el día? Por eso usted ve que cuando venían los leprosos, en el libro de Lucas, que vinieron a él 10 leprosos y le dijeron, Señor, límpianos. Si quieres, límpianos. Y el Señor decía, si quiero, sean limpios. Él no se ponía, ahí no dice, Viviana, que él se colocaba a orar por los 10 leprosos, 12 horas de oración y a interceder. Y no. Él simplemente declaraba, ¿qué cosa? La palabra. Venía un ciego y se acercaba, venía una mujer de flujo de sangre. ¿Él qué hacía en el día? Él ejecutaba, él soltaba todo lo que había pedido al Padre en la madrugada. Además, note algo. Quizás para algunos, orar hoy en su mentalidad, quizás orar hoy, una semana, como acabamos de terminar esta semana, orar a las 3 de la mañana, una semana, la primera semana del mes sea locura. Quizás para otros orar a las 5 de la mañana sea locura. Un martes y un jueves, solamente 2 días de la semana. Pero yo te pregunto algo. ¿Cuántos aquí trabajan? Levánteme la mano a los que tienen un trabajo, un oficio, algo. Entonces yo te hago una pregunta. Por ejemplo, Kelly Joana, ¿será que es fácil que tú estés orando a las 9 de la mañana en tu oficina? ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque hay reuniones, hay compromisos, hay auditorías. ¿Cierto? A las 3 de la tarde será posible, tampoco. Porque entienda algo, en el día hay muchas cosas. ¿Sí? Y usted dirá, y las que son amas de casa también es lo mismo. Usted tiene que despachar a la niña para el colegio, el niño, cuadrar el almuerzo. Si tiene moto, monte al niño y llévalo al colegio, recójalo del colegio. ¿Cuánto me están comprendiendo? Yo no estoy diciendo que en el día tú no puedas tener tiempos de oración.
Pero Dios es un Dios de diseños. ¿Cuántos dicen amén? Y evidentemente, aparentemente debería ser más fácil orar a Dios y buscar a Dios en las madrugadas que en el día. Caterina, ¿será que usted, llevando el domicilio, será que usted puede levantar un altar a Dios? No. Te está esperando allí que no la roben, que no la estrellen, en donde deja el purito, ¿cierto? Entonces entendamos que la madrugada es un espacio y es un diseño para que como iglesia busquemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué se necesita? Lo único que usted necesita es tener carácter. Carácter. Y quiero continuar la serie que tenemos sobre el carácter. ¿Qué es el carácter? Quizás es la primera vez que vienes a la iglesia, o hace rato no venías a la iglesia, o te has perdido algunos domingos. Pero el carácter se define como la fortaleza y la excelencia moral que fluye desde el interior hacia el exterior y se compone, anote esto, de integridad. Si tú no tienes formado el carácter de Cristo, tú no vas a poder ser una persona íntegra delante de Dios. Eso que fluye desde el interior, esa integridad, esa pureza. Usted necesita carácter para guardarse en pureza, para guardarse en santidad. ¿Por qué nos cuesta guardarnos en santidad para Dios? Porque nos falta carácter, el carácter de Cristo formado en nosotros. Porque cuando tú tienes el carácter, y yo sé que eso no le va a pasar a usted, ¿no? Yo sé que usted aquí no va a salir como alma que se la lleva el Espíritu Santo a un restaurante. Sí, todo el mundo va a salir, o la mayoría. Y en medio de esa reunión familiar, en esa reunión social, tú te puedes guardar en pureza. Si tú tienes carácter, cuando te vayan a ofrecer la botella de aguardiente caucano, ¿usted qué va a decir si tiene el carácter de Cristo? Okay. Pero si te falta el carácter de Cristo, ¿usted qué va a decir? Una al año no hace daño. ¿Y qué era la copita, John Jairo? Se toma toda la botella, se la boca así. ¿Está comprendiendo? Cuando tú tienes el carácter de Cristo, cuando te proponen un negocio ilícito, un negocio ilegal, ¿tú qué vas a decir? Cuando a los que les gustan los celulares, levánteme la mano, por favor, ¿a quiénes les gustan los celulares? La tecnología. Entonces, Diana, cuando te vayan a vender un celular, un iPhone 14, 15, 16, y le dicen, se lo vendo en 500,000 pesos, y usted, ay, pero ¿por qué tan barato? ¿Sí? ¿Usted qué va a decir? Usted sabe que en el fondo ese celular es robado. Y cuando usted tiene el carácter de Cristo, usted dice, no, yo no voy a comprar eso robado. ¿Cuántos dicen amén? A los que les gustan las motos. Ay, que venga, te tengo un gangazo. Yo, Jairo, te tengo un gangazo. Vea esa moto, modelo 2025, $1,000,000 apenas. Entonces, cuando uno tiene carácter, uno dice que no a lo que tiene que decir no, y tiene que decir sí a lo que tiene que decir que sí. Entonces, cuando tú tienes el carácter de Cristo, no importa qué día sea, y te vienen a proponer a Leida, ay, venga, pero es que hoy es el día de la madre, faltó una vez a la iglesia. Yo sé que eso no pasa, ¿no? Ay, es que acaso el pastor te tiene obligado, pues, tenés que ir todo. No. Cuando usted tiene el carácter de Cristo, usted sabe que venir a la iglesia el domingo es un compromiso con Dios, y tú vienes a adorar a Dios, y tú vienes a buscar a Dios. ¿Cuánto le dan fuerte ese aplauso al Señor? Mira, carácter, cuando tú tienes carácter, tú puedes ser una persona honesta. ¿Una persona qué? Honesta. Mire, tener carácter de Cristo es cuando alguien tiene el carácter de Cristo, tiene la respuesta sabia ante el momento de presión y ante la situación difícil. Cuando alguien tiene el carácter de Cristo, muestras que su motivación interna es la correcta. Cuando tú tienes el carácter de Cristo, tus motivaciones internas te llevan siempre a hacer lo correcto. ¿Qué es lo que debemos hacer tú y yo siempre? Lo correcto, no lo que nos conviene.
Porque a veces lo que nos conviene puede estar en contravía de lo que es correcto. Aló. A veces lo que nos gusta puede estar en contravía de lo que es correcto. Aló. Ese es el carácter de Cristo. Y hacemos lo correcto conforme a la palabra de Dios. Siempre lo he dicho. Y le doy un consejo a las nuevas generaciones que están llegando a la iglesia. Mira, a veces la gente dice: pastor, ¿cómo sé que debo hacer lo correcto? Anote esto, por favor, en su celular, en su tablet, en su cuaderno. Viviana, pregúntate, ¿qué haría Jesús? ¿Está entendiendo? Sí, cuando usted esté, pero yo sé que eso no pasa aquí, ¿no? Cuando usted esté en plena batalla campal contra su marido, contra su esposa, y ya está volando chanclas y dentro de pocos segundos va a volar cuchillos. Cuando usted tiene el carácter de Cristo, cuando usted tiene esa capacidad de saber, de hacer lo correcto, esa motivación correcta de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, entonces usted ¿qué se pregunta? ¿Qué haría Jesús? ¿Será que Jesús le chantaría el manotazo a la mujer? Así, a una mujer se lo pegaría acá. Mujer que me estás escuchando, ¿será que Jesús le tiraría la plancha, el cuchillo al marido? Escúcheme. Pregunto. Yo hago esta pregunta. ¿Será que usted ve en varios episodios de que Jesús iba a la sinagoga? Es decir, Jesús iba al templo a buscar a Dios. Entonces cuando yo sé que eso no pasa aquí, pero Mariluz, cuando uno siente pereza para venir el domingo, ¿cuál es la pregunta que uno tiene que hacerse? ¿Qué haría qué? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Cuando uno tiene situaciones difíciles, ¿cuál es la primera pregunta que uno se tiene que hacer, Sandra? ¿Qué haría Jesús? Porque cuando tenemos el carácter de Cristo, siempre vamos a tener la tendencia de hacer lo correcto conforme a la palabra de Dios. Ahora, recuerde esto, por favor. El carácter no es lo mismo, yo lo decía en esos días. Hay pastores que mi mamá tiene un carácter pero fregado. No, eso no es carácter. Mire, temperamento, escúcheme bien, mire esta ecuación. Temperamento es algo en lo que tenemos innato. Cada uno de nosotros tenemos al menos dos, dicen los expertos, dos temperamentos de cuatro. Hay una teoría, ¿sí? No es una verdad científica. Yo particularmente me veo muy inclinado hacia ella, de que los seres humanos tenemos hay cuatro diferentes temperamentos que podemos llegar a tener afinidad. Generalmente uno tiene dos fuertes de los cuatro. Primero de ellos es el sanguíneo. Pedro era un sanguíneo. ¿Sí? Moisés, él era colérico melancólico. Sí, porque Moisés, y generalmente todos los que son líderes o van desarrollando liderazgo, se van volviendo coléricos y melancólicos. Entonces, ¿por qué? Porque Moisés llegaba y estaba orando en el monte y Dios le decía: el pueblo está abajo está en parranda con un becerro de oro que se inventaron con el oro que yo les di cuando salieron de Egipto. Entonces Moisés bajaba del monte Diana y le quebraba las tablas de la ley en la cabeza y trituraba el becerro de oro y lo tiraba al río, y con ese oro que estaba en el río cogía agua y les daba para que hartaran en la boca y que comieran el becerro. Pero después de ese momento de cólera, se iba a llorar, se le salía el melancólico y le decía: Señor, yo te ruego por este pueblo, yo te pido que no lo cortes. Y Dios diciéndole: te voy a dar un pueblo mejor, los voy a matar a todos y te voy a dar un pueblo y te voy a levantar de ti descendencia mejor que esta. Y el melancólico: Señor, no, yo te clamo por ellos. ¿Cuánto me están entendiendo? Después damos una clase, un seminario de temperamentos transformados por el Espíritu. Los flemáticos, ¿usted sí conoce los flemáticos? Entonces, para que usted se vaya acercando a estas posturas, un flemático es la pastora Carolina. Usted ve que ella no es como el pastor Jonathan, que es yo soy sanguíneo, colérico, melancólico. No tengo nada de flemático. Mi flemático es
La pastora Carolina. Entonces usted ve que el pastor Jonathan es abrazón, besucón así, está encima de uno. La pastora no, ella se pone en su sitio, ella es más de pocas palabras. ¿Sí me está comprendiendo? Entonces, cada uno sería bueno que usted hiciera ese ejercicio para identificarse cuál es su temperamento. Ok. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque el temperamento es algo innato. ¿Cierto? Entonces, Diana, el temperamento de Gabriel es diferente al de Sara. Y es diferente, las tres son diferentes. Por eso los viejos en su sabiduría popular decían que los hijos son como ¿qué? Como los dedos de la mano. No hay hijos iguales. Todos tienen un temperamento diferente, que es genético, que es innato, que se hereda. Pero el carácter, escúcheme, es lo que se forma, lo que estamos hablando, es lo que se forma, lo que se debería formar a través de la experiencia, a través de la educación, a través de la formación. Y esa sumatoria de temperamento y de carácter es lo que se llama como la personalidad. ¿Aló? ¿Está viendo? Entonces, la personalidad es la combinación del temperamento y el carácter. El temperamento es transformado por el Espíritu. Por eso usted veía, por ejemplo, mire, un Pedro que era sanguíneo, hemorrágico. Pedro era terrible. Usted veía un Pedro que era impulsivo. Los sanguíneos que no han sido transformados por el Espíritu son personas impulsivas, emocionalistas. Y quiero decirle algo, ningún temperamento es mejor que el otro, no. Todos son buenos. Todos tienen cosas buenas. El problema es cuando uno no rinde, primero uno no se conoce uno mismo y no se identifica qué temperamento tiene y qué cosas de cada temperamento es lo que uno tiene que transformar delante del Señor. ¿Cuánto me están siguiendo? Entonces vemos un Pedro que antes de vivir un proceso de transformación le cortaba las orejas a los soldados romanos. Vemos un Pedro emocionalista, sanguíneo, que le decía al Señor Jesús: no te voy a dejar, y a los 3 segundos lo estaba negando 3 veces. Pero después su temperamento fue transformado y veíamos a un pescador del vulgo de la época. Imagínense un pescador hoy. ¿Cómo son los pescadores de hoy de las zonas más pobres de Colombia? Así era Pedro. Ahora imagínenselo hace 2000 años atrás. ¿Usted se imagina? Y vemos un pescador mal hablado, con deficiencia en su carácter, con problemas en su temperamento. Pero cuando lo toma el Espíritu Santo, vemos a un pescador que Dios lo convierte en un gran apóstol que sanaba con su sombra. ¿Aló? Un Pedro que ya había sido procesado y formado en su carácter. Carácter tiene que ver con autogobierno. Escuche, escriba esta palabra. Esta palabra, recuerde que el tercer pilar de esta iglesia que hemos planteado para trabajar a partir de este año se llama cosmovisión. Pronto vamos a estar haciendo el primer seminario en cosmovisión bíblica para que usted comprenda qué es. La cosmovisión es la manera en que nosotros como cristianos vemos el universo, pero desde la plataforma de la palabra de Dios. ¿Cuántos me están comprendiendo? Cosmovisión tiene que ver con la mentalidad de Cristo. Y cuando uno habla de cosmovisión hay un término bien importante que es autogobierno. Y tú necesitas tener carácter para gobernar. Porque si no tienes carácter para gobernar, vas a hacer mucho daño. Aló. Usted ve las naciones, usted ve presidentes de diferentes naciones que no tienen formado el carácter y con sus decisiones locas dañan a millones de personas. Aló. Usted necesita tener, mire, la palabra dice en Génesis 1 que Dios te ha creado con la capacidad de juzgar, de sojuzgar y de gobernar la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha dado esa capacidad de gobernar. Pero el primer punto donde tú y yo debemos gobernar es en nuestra propia vida. Por eso te estoy hablando de autogobierno. Porque si tú tienes autogobierno, entonces
Tú entiendes que tu carne no se manda sola, que tu alma no se manda sola, sino que son dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Autogobierno. Cuando tú tienes autogobierno, tienes disciplina. Cuando tú tienes autogobierno, tienes templanza, tienes firmeza. Cuando tú tienes autogobierno, tú no cedes al pecado, por más que te estén presentando el pecado en la boca. Autogobierno. El carácter tiene que ver con autogobierno. El problema es que, ¿cuál es el problema del hombre? Que queremos gobernar muchas cosas, pero no nos gobernamos a nosotros mismos. Aló. Queremos gobernar empresa, está bien. ¿Cuántos les gusta emprender? Levánteme la mano. Emprender, levantar negocios, empresa, eso está bien. Pero la pregunta que tienes que hacer es, ¿tú ya tienes autogobierno? Necesitas autogobierno, porque si tú no te puedes autogobernar bien a ti mismo, a ti misma, conforme a los parámetros de la palabra de Dios, ¿cómo gobernarás tu propia casa? Ese es el problema. Mire, el problema del mundo se llama falta de autogobierno. Porque millones, billones, o sea, 1 billón es 1.000 millones. El mundo, dicen los expertos, que ya estamos más de los 6.000 millones, es decir, de los 6 billones de habitantes. Y te estoy diciendo algo, millones y millones, hay millones y millones de familias. ¿Y por qué la familia está como está? Porque a la familia le falta gobierno. ¿Qué le falta a la familia? Gobierno. Por eso la palabra habla, dice que si no puede gobernar su propia casa, ¿cómo puede? Si el obispo no puede gobernar su propia casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia de Dios? Aló. Entonces, la falta de gobierno, la falta de autogobierno en el individual y la falta de gobierno en las familias es lo que está generando crisis. Por eso vemos hijos desobedientes a los padres. ¿Por qué? Porque falta ¿qué cosa? Gobierno. Gobernar conforme a los principios de la palabra de Dios. Por eso venimos a la iglesia, para ser formados, para aprender a tener autogobierno. La Biblia lo describe como dominio propio, para aprender a gobernar bien nuestra propia casa. Porque si tú tienes el carácter de Cristo y gobiernas bien tu propia casa, tu casa será bendecida y tu casa será prosperada. Si tú tienes autogobierno, dominio propio, tienes carácter de Cristo, podrás emprender. Mire, yo conozco gente con grandes ideas, visionarios, inteligentes, tienen grandes ideas, grandes iniciativas. El problema no es la idea, el problema no es la visión, el problema es la falta de autogobierno, es decir, el problema es la falta de carácter. Aló. Una persona, pues hablamos de autogobierno, anótelo allí porque eso es, me encanta hablar de eso. Cuando usted tiene autogobierno, entonces a usted no le duele venir a orar el jueves a las 5 de la mañana. Aló. Como no tienes autogobierno, por eso no te levantas a las 5 a orar, ni a las 3 a orar, porque te falta autogobierno. Cuando uno tiene autogobierno, mire, yo ya llevo 15 años. Mentiras, ¿cuál 15? 25 años, Dios mío. Con razón las canas. 25 años en este paseo. Y yo desde muy chiquito entendí algo, John, que para mí, en mi autogobierno, faltar un domingo a la iglesia es pecado. Porque entonces mira, ¿por qué, pastor? Porque la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como ¿qué? Como pecado. Repita conmigo, diga, el que sabe, dígalo fuerte, hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y la palabra en hebreo dice, diga conmigo, no dejando de congregarnos como otros tienen por costumbre, más cuando sabéis que aquel día se acerca. Fin de la historia. Pero como no hay autogobierno, una persona con el carácter de Cristo no se detiene por las circunstancias. Recuerdo una ocasión, hermano, mire, todo el mundo tiene derecho a que le pase algo el domingo, menos el pastor y la pastora. Sí.
todo mundo tiene derecho a tener un compromiso el domingo, menos el pastor y la pastora. No es en serio. Y cuántas veces, mire, uno no se puede detener por las circunstancias. Muchas veces en tantos años. Yo recuerdo, tengo en mi mente una ocasión que la pastora estuvo muy enferma. Nos levantamos un domingo a la 1 de la mañana, la llevé al hospital. Salimos a las 5 de la mañana del hospital para llegar a la casa a las 6, arreglarnos y estar ya a las 7 en la iglesia. Podría tener un argumento válido para decir: hoy no hay culto y no voy a la iglesia, que lo tome otro, sí. Pero cuando yo tengo el carácter de Cristo, yo no me detengo por las circunstancias. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Sí ve lo importante? ¿Sí ve por qué lo que nos falta es la formación en el carácter de Cristo? Mire, que tú te conviertas a Cristo no significa que tu carácter haya sido formado y transformado. Recuerde. ¿Y por qué te estoy hablando del carácter? Porque si tú no entiendes a la luz de la palabra que tu carácter necesita ser formado, se corre el riesgo de perder lo que has ganado y lo que has avanzado en el Señor si no tienes formado tu carácter. Por años he visto muchas personas que van avanzando en el Señor en cierta parte, pero no avanzan en la formación de su carácter. No permiten ser formados por Dios en su carácter. Y llega el momento donde pierden todo lo que han avanzado por la falta de carácter. Porque estamos enseñando eso, porque Dios está sanando, Dios está liberando, Dios está restaurando la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero no podemos perder, no podemos caer en la repetición. Y aquí es el otro concepto que quiero decirte. Sin formación en el carácter, volvemos a los lugares de cautividad y esclavitud de donde Dios nos sacó. ¿Usted no ha notado gente que Dios los saca del alcoholismo y llevan 6 meses, 1 año, pero no trabajaron en su carácter? Y después de que pasó el año volvieron a caer ese mismo pecado y esa misma esclavitud y esa misma cárcel llamado alcohol. ¿Aló? ¿Está viendo? El carácter es la plataforma, es la estructura que nos ayuda a la no repetición. A no repetir los mismos pecados que ya Dios nos santificó, nos purificó, de los cuales nos hemos arrepentido y los cuales hemos dejado atrás. Mire, yo cuando me convertí hace 25 años, yo tenía una atadura, o muchas ataduras, pero una fuerte que me costaba, era la música del mundo. Yo sé que aquí no hay ninguno de esos, ¿no? Yo sé que aquí no hay ninguno como yo, pecador hace 25 años, que salía del culto de jóvenes y llegaba a mi casa a colocar Linkin Park, a colocar, venga, yo busco en mi cerebro, Red Hot Chili Peppers, ¿sí? No, ninguno, ¿cierto que no? La música que a usted le guste. Entonces yo era aquí en la iglesia, yo era en el culto de jóvenes, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, y la lagrimita así para la foto. Entonces no había tanto, ¿ya? Mentiras, este era más brutal. Y yo llegaba, hermano, a las 8 de la noche, pleno sábado, y colocaba una agrupación que se llama System of a Down. Dios le está hablando a usted, ¿cierto, David? Usted es de mi época, ¿cierto? Y yo me acuerdo que una vez mi mamá, ella no iba a la iglesia, pero muy sabia, ella me decía: mijo, pero usted no está yendo a la iglesia. Yo le pregunto algo con todo respeto: ¿usted no está yendo a la iglesia? Y claro, era un recién convertido, yo no tenía formación en el carácter. Y Dios comenzó a formarme en mi carácter. Y cuando comencé a crecer en mi carácter, tuve entonces la radicalidad, porque escúchame, la gente que tiene el carácter de Cristo, no se le va a dificultar tomar decisiones radicales. Aló. Y llegó un día, esa era la época del CD. ¿A cuánto le tocó los CDs piratas? No, yo tenía una torre, ¿no? Uno compraba torres de CD piratas. ¿Sí se acuerda? Y me fui por allá a un pastizal que había cerca del barrio e hice una fogatica, Ángel, y comencé a orar y dije: Señor, hoy yo me arrepiento, hoy yo te pido perdón y hoy yo renuncio a toda música mundana en el nombre poderoso de Jesús. Cuando usted tiene carácter,
usted no retorna al lugar donde Dios le sacó. Entonces, mujer, levánteme la mano a la mujer, por favor, mujeres, levánteme la mano. Dios te sacó de cautiverio. Dios te sacó de yugo desigual. Dios te sacó de las tinieblas, es decir, del muérgano que tenías antes. Si usted no tiene carácter, usted va a volver a ese lugar, a ese muérgano donde Dios le había liberado, donde Dios le había sacado. ¿Está comprendiendo? Entonces uno tiene que orar, yo le he enseñado, uno tiene que orar para que se corten ligaduras de alma. Porque Johanna, voy a hacer un ejemplo. Yo puedo estar lejos de ti, yo no puedo tener nada contigo, ¿cierto? En el pasado sí, pero si yo no corté ligaduras de alma, aunque usted esté lejos de mí, yo esté lejos de usted, vamos a estar unidos porque hay una ligadura de alma que no se ha cortado en el nombre de Jesús. Entonces por eso es que a pesar de que lleva 6 meses, 1 año sin el muérgano, sin la muérgana, dice ay, y comienza a cantar, a susurrar las palabras de la salmista y profeta Cristina Aguilera, que decía: pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace trizas. ¿No decía así? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Claro, no le digo que yo era de esa generación. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Sabes por qué necesitamos carácter? Porque el carácter denota firmeza. Le estoy machacando esto para que ahorita vamos a las palabras rápidamente. Estamos estudiando la vida de un hombre llamado Sansón, que a diferencia de David, mire, usted ve la historia de David, y a David solamente lo ungieron con aceite simbólicamente, proféticamente, porque eso hacían los profetas antes. Cogían el aceite, ¿sí? ¿Y qué hacían? Entonces, venga David Fernando, venga rápido. Entonces, los profetas, ¿qué hacían? ¿Qué le pasó a David? David llegaba y le decían: usted va a ser el próximo rey de Israel. Entonces, incline la cabeza. Entonces, ¿qué hacía el profeta? Simplemente con el cuerno de aceite llegaba ahí y le echaba un chorrito así. Esto está cerrado. Bueno, no sé qué es si la unción real. Aquí sí hay un poquito. Entonces, aquí, pastor prevenido vale por 2. Entonces, llegaban y lo ungían. ¿Sí? Y ese ungimiento, ese derramamiento de aceite simbolizaba el respaldo de Dios. Era un simbolismo profético. Y eso fue todo. Entonces ya le dijeron: bueno, en el tiempo de Dios, no sé cuándo, usted va a ser rey de Israel. ¿Listo? Chao, Dios lo bendiga. Ya, eso fue todo. Eso no era como en la época de acá que, oiga, yo le voy a decir una cosa que nos molesta a la pastora y a mí. Uno está aquí, usted sabe, ¿no? Adorando y clamando y la adoración y la unción y la gloria y la intercesión, y comenzamos a ministrar al pueblo y viene la palabra y la enseñanza y todo, y termina el culto. Y al final del culto es que: pastor, ¿será que usted puede orar por mí? Entonces, ¿qué pasó en esas 3 horas que estuvimos acá? ¿Qué pasó? ¿Aló? Mire, eso fue lo que pasó con David. Ya. Pero cuando tú lees la historia de Sansón en Jueces capítulo 13, que es cuando empieza, Sansón era tremendo, porque la palabra literal decía que venía el Espíritu Santo sobre él con poder, y que él podía destrozar leones, osos, ejércitos de cientos y miles de filisteos. O sea, la unción. Yo no estoy diciendo que David no tuviera unción. Yo lo que te estoy diciendo es que Sansón era un hombre y la palabra lo dice tácitamente, dice que el Espíritu Santo se manifestaba en Sansón. ¿Usted se imagina eso? Pero ¿cuál era el problema de Sansón? Que Sansón nunca permitió que sus padres formaran su carácter. Él nunca permitió que el Espíritu Santo formara su carácter, que él desarrollara autogobierno. Aló. Mira, ¿sabes por qué hay tanta tibieza en la iglesia del Señor? ¿Sabes por qué hay tanta cristiana tibia? ¿Por qué hay tanto cristiano tibio? Porque no ha permitido
no ha querido que se forme el carácter de Cristo en esa persona. Porque una persona con el carácter de Cristo no es una persona tibia, no es una persona que retrocede. Como lo decíamos hace 8 días. El carácter, ¿se acuerdan el ejemplo de las sillas? Los que vinieron hace 8 días, ¿se acuerdan el ejemplo de las sillas? Carácter es estructura. Carácter es esa estructura que tienes por dentro. Es lo que te ayuda a sostener la bendición de Dios. Vamos a hacerla nuevamente, por favor. Tráigame, Cristian, dos sillas acá, por favor. 2 sillitas. ¿Sí? Acá. Venga, Evelyn. Desfile Evelyn por acá. Necesito dos menuditos. Menuditos, es que algunos están muy trozuditos. Venga, Jonan, para acá, por favor. Venga, Lucía también. Vengan rápido. ¿Qué es el carácter? ¿Sí? Si para darle esta enseñanza tengo que gastar 55,000 pesos o 110,000 pesos en esta silla, lo hacemos. Súbanse los 3 en esa silla, no sé cómo van a hacer. Si se parte, recogemos al final ofrenda y usted paga. Pero venga Fernando y Cristian acá. Yo hago una pregunta. Ese es el carácter, escúchame, este es el carácter que tú tienes hoy. Porque hoy Dios te va a revelar algo. Hoy Dios te va a revelar algo. Y es que no se trata que Dios no te quiera dar más. Es que no se trata que Dios no te quiera bendecir. Lo que se trata y lo que debes preguntarte hoy es: ¿será que yo tengo el carácter para soportar y recibir la bendición de Dios? Se lo voy a poner en términos más infantiles todavía. Esta es una botella de agua de 1 litro. ¿Sí? Entonces esta botellita es de CCI, de Centro Cristiano Internacional. Tienen que aguantar ahí, ¿no? Usted se imagina, y así hay muchos cristianos, quizás tú te identificas con esta botella. Tienes 1 litro de capacidad, de carácter. Pero esta botellita ayuna, esta botellita ora, esta botellita se congrega, esta botellita hace lo que a veces tú no haces, diezmo y ofrenda. Pero esta botellita dice todos los días: Señor, dame 3 litros de agua. Pregunta, 3 litros de agua. ¿Usted qué cree? ¿Eso es viable? ¿Qué pasa si se le derrama 3 litros de agua a esta botella? ¿Qué pasa? Se van a derramar, se van a perder. Pregunta, si este es tu carácter, porque el carácter no solamente te sirve para administrar la bendición, sino para soportar la tribulación y la dificultad. ¿Sí? Yo comienzo a ver qué tan formado tiene el carácter una persona que, a pesar de pasar diversas tribulaciones, sigue firme en el Señor. Yo honro la vida de Diana Ochoa, que está aquí con sus 3 hijas. Porque una mujer que no comprendiera el carácter de Cristo, había abandonado al Señor y no hubiera venido aquí a la iglesia. Y yo conozco gente en esta iglesia, quizás usted, que por muchísimo menos le hace pataletas al Señor y no viene a buscar de Dios. Aló. Pregunta. Voy a poner. Este eres tú. Y estas son las tribulaciones. Tribulación Lucía. Tribulación Jonan. Tribulación Evelyn. Pero ahorita viene la gran tribulación Cristian. Yo hago una pregunta: ¿será que si nosotros le tiramos esa pobre ovejita de allí, que tiene solamente esa capacidad de carácter, esta tribulación llamada Cristian, esa silla aguanta? ¿Qué le pasa a esa silla? Se rompe. Porque hay gente que viene a buscar de Dios y se termina rompiendo con el paso de los días, con el paso de los meses, con el paso de los años. ¿Y por qué Pepita no volvió? ¿Y por qué fulanito no volvió? Porque ¿qué le pasó? Se rompió, su carácter no soportó. Aló. Pero si tú logras crecer y eres formado en el carácter, ven entonces, Cristian y Fernando, se amplió la plataforma, se amplió la estructura, entonces puedes soportar más. ¿Sí? Puedes soportar más también, pero levánteme las manos todos como quien recibe una bendición, por favor. ¿Sí? ¿Pueden recibir más también o no? Escúchame, que esto es poderoso.
Por eso la formación en el carácter. Entonces no es que Dios no te quiera dar, es que no has desarrollado el carácter para que Dios te dé más. Porque escúchame, Mateo 25, la parábola de los talentos es una parábola que el Señor Jesús dio para enseñar acerca de ¿qué? Del carácter. Porque dice que un señor llamó a 3 siervos suyos. Y cada uno lo llamó conforme a su ¿qué? A su capacidad. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Le dio a cada uno conforme a ¿qué? Pues ¿qué es lo que tienes que buscar aumentar? Diga conmigo, capacidad, carácter. Démosle un aplauso a estas personas. Mire, ¿por qué es importante el carácter? Porque, hermano, pasa algo. Le voy a decir algo, hermano. Cuando usted estaba en el mundo, trapeaba en el mundo con usted. Su jefe le decía que era una porquería, que no servía para nada, que era un incompetente. En tu familia te decían que eras bruto, bruta. Te decían lo que sea. Escúcheme. Y pasa algo. Llegamos a la iglesia del Señor y llegamos con un faltante en el carácter. ¿Y por qué? ¿Y por qué te estoy diciendo algo? Esto. Porque cuando tú creces en la formación en el carácter, te conviertes en una persona inofensible. ¿En una persona qué? Es decir, en una persona que pasa fácilmente, ¿qué cosa? La ofensa. Yo sé que esto no pasa acá, ¿no? Entonces en el trabajo le decían hasta que iba a morir. Y yo sé que eso no le pasa a usted. No, esto no pasa en esta iglesia. Usted viene y entra y, ay, Johanna no me saludó. En esta iglesia falta amor, me voy. Aquí hay un poco de gente, hermano, por más que yo me quiera multiplicar y me esfuerzo y yo termino rapidito y yo te suelto aquí y me voy allá a la puerta a saludar, a pachachar, a beso, a bacho, a todo. No alcanzo. En estos días, hace como un par de meses, me di cuenta una persona que vino un par de veces nomás dijo, ay no, pastor, no saluda a las ovejas. Y yo decía, uy, pero eso sí es mucha blasfema. O sea, más saludable que yo, mejor dicho. Pero cuando uno quiere justificar su pecado, uno se lo inventa, ¿no? El problema será Dios, el problema será la iglesia o el problema será el pastor. Esa es la podrida de toda la vida. Dígale a la persona que está a su lado, deje esa podrida. Sí. Me acuerdo que aquí también venía un purito, ¿no? Y me dijo, pastor, usted me tiene que conseguir trabajo. Y yo le dije, ¿me tiene? Y yo colocando un ejemplo de la empresa de Fernando, de que él le daba trabajo a 2, 3 puritos. Entonces le fue a pedir trabajo donde Fernando, y pues como Fernando tenía su capacidad llena, le dijo que no. Después me dijo, me voy de la iglesia porque Fernando no mostró amor, no me dio trabajo, que yo soy su hermano en Cristo. Pura falta de ¿qué? De carácter. Y manipulación también, y sinvergüenza, y bueno, y otras cosas más. Entonces cuando tú tienes carácter de Cristo, no quiere decir que no te duela. Yo quiero que haga algo, pellizque en amor a la persona que está a su lado. Un pellizquito santo, por favor, pellizquelo. A ver si está vivo, si está viva. Yo no estoy diciendo que no vaya a doler, pero cuando tú tienes el carácter de Cristo, puedes pasar la hoja mucho más rápido. Aló. ¿Ya? Mujer, levántame la mano, por favor, mujer, levántame la mano. Yo no sé por qué, yo espero que usted no. Uno está hablando, Jimmy, con una mujer, con la mujer de uno, con la esposa o la novia, no sé. Y están hablando porque se quemó el arroz. No sé, hay una cosa, porque a veces los conflictos en el hogar son por cosas tan básicas. Y uno está hablando, Jimmy, con la persona. Y claro, pero como usted el 13 de noviembre de 1992 a las 4:35, claro, ya se lo olvidó, ¿no? Pues claro que ya se olvidó. Claro. Mi esposa a veces me dice, amor, ¿usted se acuerda? Yo, no, mi amor, yo tengo memoria de elefante, pero tampoco tan así, pues. Que ese día estaba el destello de luz entrando por la ventana que rebotó en el espejo. No.
Dígale a la persona que está a su lado, aprende a pasar la página, decile. Oiga. Y ojo, no, me voy a meter en un terreno peligroso aquí. Varones, levánteme la mano. Y cuando usted ha tenido moza, papá, vea, no, hasta que venga Cristo, papá. Eso no sirve. 10,000 consejerías con el pastor. Más temprano que tarde le van a salir y le van a restregar la moza. Y en el milenio también. ¿Por qué? Porque no tenemos el carácter para pasar la ofensa. Si de verdad tenemos un corazón perdonador, mire, escúcheme. El Señor dice en la palabra que el Señor no solamente perdona nuestros pecados, sino que se olvida de ellos. ¿Sabía eso? Pero yo veo a veces en la iglesia hermanitos, hermanitas que le quitaron el trabajo al diablo. Usted sabe que uno de los nombres del diablo es el acusador. Yo veo hermanitos en la iglesia que su trabajo es levantar toda acta de decretos que le sea contraria a otro. ¿Pero por qué? Si Jesucristo perdonó nuestros pecados y los olvidó y los tiró al fondo del mar. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Entonces miren, aquí estamos en un tema definitivo. Mire, ¿sabes por qué Jesucristo pudo soportar la cruz? Escúchame. ¿Sabes por qué Jesucristo soportó la cruz? Porque Jesucristo, ¿qué tenía? Carácter. El que es carácter es fiel a su asignación hasta el final. El que tiene carácter va a cumplir el propósito de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Porque la gente, porque tú no vas a ir más allá de lo que tu carácter te permita ir. ¿Cuál es la diferencia de dos empresarios? Uno que fracasa y otro que no. Que el que no fracasó tenía un alto nivel de formación en el carácter, que aún a pesar de que fracasó algunas veces, no se desanimó, sino que siguió hacia adelante hasta que cumplió la meta. Eso es. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y otro? Uno que avanza y otro que no. No es la falta de pecado. La palabra dice, aunque 7 veces peque el justo, 7... Aló. Mire, Jueces 16. Jueces 16. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 15. Amén. Vamos a leerlo desde el 4. Tenemos un tiempito y leemos bien el texto, pinceladas, 5 puntos, y nos vamos a celebrar el Día de la Madre. Aló. Y si quiere invitar sancocho de gallina al pastor, a la suegra, yo me dejo invitar, yo me dejo bendecir. ¿Sí? ¿Usted me va a invitar, Hammer? Listo, amén. Mire, recuerda esto. Mira, quiero hacer esto. Jueces 13, vamos a Jueces 13, por favor. Jueces 13:5. Jueces 13:5, rápidamente, la última parte, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Recuerde que nosotros hay una versión gratuita de la Biblia que compartimos, que es la multiversión. Usted me escribe si no la tiene y yo se la comparto con mucho gusto. Creo que la mayoría la tenemos allí. La Nueva Traducción Viviente dice en Jueces 13:5, dice: quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Mire cómo termina el versículo 5. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Los filisteos habían oprimido al pueblo durante 40 años. Y Dios se acordó de su pueblo y le mandó a un hombre al pueblo de Israel llamado Sansón, que desde el vientre de su madre fue consagrado para servir a Dios y para servir al pueblo de Israel y para libertarlos del yugo de los filisteos. Y me llama mucho la atención esta palabra. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Levántame tu mano, por favor.
Yo profetizo que ese llamado y esa palabra se aplique en tu vida. Que Dios te ha llamado, que Dios te ha separado, que Dios te ha escogido para que rescates de los filisteos a tu familia, a tus generaciones, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Ese es el llamado. Por eso uno más para Cristo, ¿qué es? Uno más para Cristo es rescatar. Empecemos en nuestra familia, en nuestra casa. Gente que está siendo atacada por los filisteos. Los filisteos representan el mundo, el pecado, la carne, el diablo. Dios no quiere que tus hijos estén en manos de los filisteos. Amén. Dios no quiere que tu hija esté en manos de un filisteo. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita, nada de filisteos, chicos. Sí, nada de filisteos. Ahora, mire lo que dice Jueces 14:1. Jueces 14:1. Dana, cero filisteo, chino. Pues hablamos, oye. Jueces 14:1. Mire lo que dice. Entonces, ¿cuál era el llamado de Sansón? Liberar, dice allí, liberar ¿qué? A rescatar a Israel de manos de los filisteos. Pero mire, Sansón tenía un problema, la falta de carácter. Y dice la palabra en Jueces 14:1, cierto día estando Sansón en Timna, no en Timba, no en Timba, es en Timna, ¿sí? Se vio atraído por una mujer filistea. Y cuando volvió a su casa dijo a su padre y a su madre, me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella. ¿Sí? Entonces, el llamado era que libertara a su pueblo de los filisteos. Y unos doritos después estaba enredada con una ¿qué? Con una filistea. No te enredes con lo que Dios te ha llamado a liberar. Aló. Pero mire, el problema de carácter de Sansón lo hizo enredarse, número uno, con una filistea. Pero mire lo que dice Jueces 16:1. Jueces 16:1. Al final se aburrió de la filistea. No se casó con la filistea. Eso lo hemos estado contando en las últimas 2 prédicas y en los pozos de oración. Pero mire lo que dice Jueces 16:1. Cierto día Sansón se fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche ¿con quién? El hombre le gustaba la filistea, la prostituta y con la que vamos a estudiar hoy, la Dalila, que está allí en Jueces 16. Pero yo quiero ahora que Jueces 16 del 5 en adelante, versículo 4, Jueces 16:4, perdón. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo, por favor. Leemos este texto y sacamos las conclusiones. Amén. Mira. Dice en el versículo 4, tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verle y le dijeron, seduce a Sansón para que te diga que lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego, cada uno de nosotros te dará 100,000 piezas de plata. Versículo 6. Así que Dalila le dijo a Sansón, dime por favor, ¿qué te hace tan fuerte y con qué podrían amarrarte sin que te liberes? Sansón respondió, si me ataran con 7 cuerdas de arco que sean nuevas y que aún no se hayan secado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Entonces los gobernantes filisteos le llevaron a Dalila 7 cuerdas nuevas y con ellas ató a Sansón. Dalila había escondido a algunos hombres en una de las habitaciones internas de su casa y gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero Sansón rompió las cuerdas de arco como se rompe una cuerda cuando la quema el fuego. Así que no descubrieron el secreto de su fuerza. Después Dalila le dijo, ¿hasta cuándo? Hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Así que por favor dime cómo es posible amarrarte sin que te liberes. Sansón respondió, si me ataran con sogas totalmente nuevas que nunca se hayan usado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila tomó sogas nuevas y ató a Sansón con ellas. Mire, Dalila representa el espíritu del mundo que quiere atacarte, que quiere impedir que el propósito de Dios en tu vida se desarrolle. Aló.
que quiere evitar que los dones de Dios se activen y los pongas al servicio del Señor. Y dice que, así que 12, así que Dalila tomó sogas nuevas y ató a Sansón con ellas. Los hombres estaban escondidos en otra habitación como antes, y de nuevo Dalila gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero otra vez Sansón rompió las sogas que le ataban los brazos como si fueran hilos. Entonces Dalila, versículo 13, dijo: hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime ya cómo es posible amarrarte sin que te liberes. Sansón respondió: si entretejieras las 7 trenzas de mi cabello con tela del telar y lo aseguraras con la lanzadera del telar, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que mientras él dormía, Dalila le entretejió las 7 trenzas del cabello con tela, después lo aseguró con la lanzadera del telar, y una vez más gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero Sansón se despertó, arrancó la lanzadera del telar y sacó de un tirón su cabello del telar y de la tela. Nota esto, está aquí: la insistencia y la persistencia de Dalila para disminuir a Sansón. Y es lo mismo que sigue pasando hasta el día de hoy. El mundo a cada hora, a cada minuto, te está insistiendo, te está persistiendo para que tú cedas ante el espíritu de Dalila, porque el espíritu de Dalila representa el espíritu del mundo. ¿Me está siguiendo, iglesia? Entonces dice, versículo 15, dice la palabra: entonces Dalila dice, haciendo pucheros. ¿Sí? ¿Cuántas Dalila le hace puchero a usted para tratar de seducirte, para que bajes el nivel, para que no sigas consagrada al Señor? ¿Cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Mira, el espíritu de Dalila insiste hasta atacar al hombre, a la mujer de Dios. Ahora, póngale cuidado a esto, que esto es tremendo. Jueces 16, seguimos. Versículo 17. Entonces Sansón, dice la palabra, finalmente le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado, dice la palabra. Nunca se me ha cortado, ¿qué cosa? El cabello. Le confesó: porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Ahora, 18. Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó a llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo, es decir, sobre sus piernas, y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esta forma ella comenzó a debilitarlo. ¿Qué es lo que quiere hacer el espíritu de Dalila, el espíritu del mundo? Cada día debilitarte. ¿Qué es lo que quiere hacer el espíritu del mundo? Que pierdas la fe, que pierdas el ánimo, que pierdas el gozo. Y dice la palabra, versículo 20, dice: de esta forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta, ojo con esto, pero no se daba cuenta que el espíritu del Señor lo había abandonado. ¡Wow! Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. ¿Qué le sacaron? Y se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Mira, cerramos con estos 5 puntos sencillitos. Número 1, la falta de carácter en Sansón. Mire, ¿sabe por qué hay mucha gente que es débil espiritual en la iglesia del Señor? Porque no se han dado cuenta de que su nivel de carácter está bajo. Han dejado de crecer en el carácter. Y el espíritu de Dalila comenzó a debilitar a Sansón. Y así hay muchas personas hoy aquí
que se sienten débiles ante las tentaciones del mundo, todos los pecados del mundo. Pero ¿cuál es la señal? ¿Qué significa esa debilidad? Es que tu carácter no estás permitiendo que tu carácter sea formado como el carácter de Cristo. Aló. Y la falta de carácter, mire lo que dice Jueces 16:20. A mí me aterra esto. Porque la Reina Valera, Dalila le dice en Jueces 16:20, le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Lo primero, la falta de carácter te lleva a perder la presencia de Dios en tu vida. Por eso hay gente, si conoce gente que dice: es que yo no siento nada, que ya lo he explicado antes, eso no se trata de sentir. Pero hay gente que por su falta de carácter, sus sentidos espirituales se han bloqueado, su corazón se ha endurecido. Ya no siente a Dios, porque es claro, Dios se puede sentir, Dios se puede palpar. ¿Cuántos dicen amén? Pero la falta de carácter llevó a que Sansón perdiera lo más importante, que es el Espíritu Santo. Porque ya no quería el Espíritu Santo, quería el espíritu de Dalila, el espíritu del mundo. Pero lo segundo, mire lo que dice allí en el versículo 21. Dice: así que los filisteos le echaron mano y le sacaron, ¿qué cosa? Los ojos. ¿Sabes que hay un problema hoy en día? Yo no entiendo algo, David. Mira, yo no soy diseñador, pero cualquier persona que tiene comunión con el Espíritu Santo, está escrito que Dios dará sueños y visiones. Aló. Y yo no entiendo por qué, si tenemos al Espíritu Santo, tenemos al inspirador más grande de todo el universo, tenemos al dador de los diseños, ¿por qué la iglesia de hoy es una iglesia sin visión? Es una iglesia que no se proyecta, es una iglesia que no avanza, es una iglesia que no prospera a nivel integral. ¿Sabe por qué? Por la falta de carácter, porque no son formados en el carácter. Por eso tú tienes que anhelar, buscar un mentor, un padre espiritual, un líder, alguien de Dios que pueda formar tu carácter, que pueda darte la plataforma que necesitas para que tú y tu familia puedan prosperar. ¿Qué perdió? Cuando le sacan los ojos a Sansón, ¿eso qué significa? La falta de carácter te lleva más temprano que tarde a perder la visión. ¿A perder qué cosa? Una persona que tiene el carácter de Cristo es una persona visionaria. ¿Es una persona qué? Si usted no visiona más allá de las 4 paredes de su rancho, déjeme decirle, a usted le falta carácter. Pero de aquí, de esta iglesia, de hombres y mujeres que se supone son llenos del Espíritu Santo, tienen que salir las ideas de negocios para este tiempo, para esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Tienen que salir las soluciones para las problemáticas sociales que hay en esta ciudad, en este territorio, en el norte del Cauca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero qué necesitamos para que eso ocurra? Necesitamos tener el carácter de Cristo. Cuando tú tienes el carácter de Cristo, tú no eres una sumatoria al problema, tú eres solución al problema. Escúcheme, cuando usted tiene el carácter de Cristo, usted se convierte en parte de la solución de los problemas que puedan presentarse. Pero cuando usted no tiene carácter, usted te hace barra para el problema, usted hace el problema más grande, usted hace el hueco más grande. ¡Aló! Mire lo que dice el versículo 21, dice: le quitaron los ojos. ¿Cómo está tu visión? ¿Será que tú puedes ver? Por eso a mí me encanta esta alabanza que se llama Llamando a mi destino, que dice: me puedo ver en el futuro y me veo mejor de lo que estoy ahora. Yo no sé usted, pero todos aquí deberíamos vernos en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo, mejor de lo que estamos ahora. ¡Aló! Pero una persona podrá ser visionaria si tiene formado su carácter, si tiene la estampa de Cristo en su carácter. Por eso usted ve gente que avanza y gente que no avanza, a pesar que tienen el mismo Dios, que van a la misma iglesia, que tienen el mismo pastor y que escuchan la misma palabra. 3. La falta de carácter. Mire, 16:21 dice: se lo llevaron a Gaza. ¿A dónde se lo llevaron? A Gaza. Gaza, ¿qué representa? Gaza es un territorio filisteo.
Es decir, cuando tú no tienes carácter, tú estás en lugares donde Dios no te ha llamado a estar. Escúchame, la discoteca no es tu lugar. El expendio de drogas no es tu lugar. La cantina no es tu lugar. Las prostitutas no son tu lugar. La casa de chisme no es tu lugar. Aló. Gaza no era el pueblo, no era Israel. Gaza era tierra de filisteo. Por eso cuando usted tiene carácter y a Cristian le dice, ve, vamos aquí, una finquita allí en San Pedro. Si él tiene el carácter de Cristo, ¿él qué va a decir? No, Gaza no es mi lugar es Israel, mi lugar es la casa de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Pero lo siguiente dice, que lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas. ¿Cómo le ataron? Mira, la falta de carácter, más temprano que tarde, te llevará a perder tu libertad. Tu libertad. Ahora entiende por qué estamos enseñando esta serie del carácter. Porque ¿cuántos aquí Dios les ha sanado el alma? Levánteme la mano. ¿Cuántos aquí han perdonado ofensas? ¿Cuántos Dios les ha liberado de pecados, de vicios? Porque recuerde, San Juan 8:32 dice, escrito está, que todo aquel que comete pecado se hace esclavo ¿de qué? Del pecado. Pero el Señor también dice en San Juan 8, dice, pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero el carácter es lo que garantiza la no repetición, a que no volvamos a esos estados de pecado, de ataduras, de cárceles donde Dios nos ha sacado. Y vemos a un Sansón que está allí, cautivo, que está atado con cadenas, cuando Dios lo hizo libre. Él nació libre, y no solamente nació libre, sino que nació con la unción del Espíritu Santo para liberar a otros. Pero su falta de carácter lo llevó a estar atado. Cuídate de la falta de carácter, porque te llevará a perder tu libertad. Mire, él perdió su propósito. Mire esto, permítame un momento. Dice que le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Sabe cómo eran los molinos de la época antigua? Era una piedra redonda. Entonces eran dos piedras, una piedra acá base y la piedra redonda que tenía un eje de madera y unos palitos aquí. Entonces colocaban el grano entre esas dos piedras y la gente comenzaba a hacer esto, mire, esto. A moler el trigo. Eso era lo que hacían los presos. ¿Qué estoy haciendo yo, iglesia? Estoy dando vueltas ¿en dónde? En un mismo lugar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dando vueltas en dónde? ¿Sabe que aquí en la iglesia hay personas que están así, que llevan años así, vea? ¿Dando vueltas en dónde? En el mismo lugar. Uy, ya me mareé. La falta de carácter te hace dar vueltas en el mismo lugar. ¿Eso qué significa? La falta de carácter te lleva a vivir una vida de estancamiento. Y cuando usted tiene falta de carácter, usted tiene un pensamiento tan mediocre que usted está esperando que llegue 31 de diciembre para esperar que por arte de magia, de un día a otro, tu vida cambie. Y eso no es así. Tu vida va a cambiar cuando tu carácter cambie, cuando tu carácter sea transformado. Aló. Dios no te ha llamado a que sigas dando vueltas en el mismo desierto. Por la falta de carácter, el pueblo de Israel, que Dios sacó después de estar 460 años esclavo en Egipto, terminaron 40 años dando vueltas en un desierto para después morir en el mismo desierto. Mire lo que dice. Mire, y esto es fuerte, quiero que lo lea. Ya vamos cerrando. Jueces 16, versículo 25. Lo podemos leer por favor en la Reina Valera. Y voy a parar con esta palabra. Jueces 16, 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos quede. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Mujer, mírame, mujer, tú no eres el juguete del mundo. O sea, cuando yo leo esa palabra a mí me duele el corazón,
Porque por la falta de carácter así hay mucha gente en la iglesia que en vez de ser servidores de Cristo, en vez de ser vasijas de honra para Cristo, están siendo juguetes. Se lo voy a poner en la traducción Jonathan habla hoy. Payasos del mundo. Dios no te ha llamado a ser un payaso. Dios no te ha llamado a entretener. Ellos llamaron a Sansón para que nos divierta. Mire, ¿usted cree que ese era el propósito de Dios? Por la falta de carácter, Sansón no cumplió su propósito y su asignación. Él era el payaso y el hazmerreír de los filisteos. Dice que sirvió de juguete. ¿Y cuántas mujeres hay aquí que están sirviendo de juguete para el mundo? ¿Cuántas mujeres hay aquí que están siendo un juguete para un hombre? ¿Aló? Mujer, como decía, por eso la reunión de mujeres el 6 de junio. Mujer, tú no eres un juguete para el mundo. Mujer, tú no eres un juguete para el hombre. ¿Aló? Yo quiero que se ponga de pie. Y yo quiero que toda esta palabra, ¿cuántos Dios les ha hablado en esta mañana? Levánteme su mano, por favor. Yo creo que todos. Yo creo que esta palabra ha sido la respuesta de Dios para mucha gente. No se trata de que Dios no te quiera dar. Se trata de que necesitas crecer en tu carácter. Levanta tus manos. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Señor Jesús. Yo oro, Padre Celestial, para que esta palabra quede sellada en cada corazón, Espíritu Santo de Dios. Que esta palabra quede sellada en cada vida, te lo pido, Espíritu Santo. Dígale al Señor, Dios, hoy yo quiero pedirte, forma mi carácter. Vamos, dile al Señor en esta hora. Forma mi carácter, Señor. Yo no quiero ser como Sansón, Señor. Yo no quiero, Señor, ser una persona que pierde el propósito. Al final, la historia de Sansón es muy triste. Mientras David creció y fue rey de Israel y tomó territorios y conquistó reinos y siguió avanzando y murió de viejo, Sansón murió a una edad joven. Sansón no cumplió su propósito. Y Dios no quiere que te pase lo mismo que Sansón. Dios quiere que tú puedas cumplir ese propósito, porque todos a través del sacrificio de Cristo somos nazareos. Tenemos el voto de nazareo. Hemos sido llenos por el Espíritu Santo. En el momento que tú recibiste a Cristo, el Espíritu Santo ha venido sobre ti. Por eso, como ese nazareo, como esa nazarea, levanta tus manos y dile al Señor, yo quiero cumplir el propósito. Dile, Señor, yo no quiero perder mi libertad. Dígale, Señor, yo no quiero volver a las cadenas, a las cárceles, a la esclavitud donde tú me sacaste. Dile, Señor, yo no quiero estar dando vueltas en el desierto, Padre. Yo no quiero estar más en un estancamiento, Señor, trillando grano, trillando trigo como Sansón. No, yo quiero cumplir el propósito, Señor. Yo quiero que usted ponga sus manos en sus ojos por un momento y dígale al Señor, Dios, que yo pueda tener visión, Señor. Abre mis ojos, te lo pido en el nombre de Jesús. Se va toda ceguera espiritual. Te lo pido, Padre, Señor Jesús, y que yo pueda guardar lo más importante, que es la presencia del Espíritu Santo. Te damos toda la gloria, toda la honra. Yo bendigo esta iglesia, Padre. Levante sus manos. Padre, yo desato bendición. Declaro que esta palabra, Señor, da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y tú estás haciendo de esta iglesia una iglesia que tiene el carácter de Cristo, una iglesia que tiene la estampa de Cristo, en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Abrace a 3 o 4 personas. Dios le bendiga. Nos vemos el martes. Pozo de oración. Mañana lunes a las 7, reunión de servidores.